Bienvenido a un video sobre cálculos curiosos. En este video, veremos un patrón al multiplicar un número de conteo por sí mismo con el valor de cada lugar. Por ejemplo, 1 por 1, 11 por 11, 1111 por 111 y así sucesivamente. Vamos a echar un vistazo. Para comenzar, sabemos que 1 por 1 es igual a 1. 11 por 11 es igual a 121. Observando el producto de 11 por 11, observe, ambos factores contienen exactamente 2 y para el producto comenzamos en un recuento hasta 2 y luego volvemos a 1. Siguiendo este patrón por 111 veces. 111, debido a que ambos factores contienen exactamente 3 unos, para el producto comenzamos con un conteo hasta 3, entonces 1, 2, 3 y luego contamos de nuevo hasta 1, así que después de 3 tenemos 2 y entonces 1. El producto es 12.321. Siguiendo este patrón para el siguiente producto, debido a que ambos factores contienen exactamente 4 unos, el producto de izquierda a derecha es 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. El producto es 1.234.321. Luego, ambos factores contienen exactamente 5 unidades, y el producto de izquierda a derecha es 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. El producto es 123.454.321. A continuación, ambos factores contienen exactamente 6 unos. Y por lo tanto el producto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El producto es 12.345.654.321. Luego, ambos factores contienen exactamente 7 uns y, por lo tanto, el producto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora estamos entrando en productos que la mayoría de los líderes tecnológicos no pueden manejar o convertirán a notación científica. Mirando los valores posicionales, aquí tenemos los miles de millones, billones y billones de productos que son 1.234.567.654.321. Para el siguiente producto, cada factor contiene 8 unidades. El producto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mirando los valores del lugar, tenemos los miles. Millones, billones y billones. El producto es 123.456.780, y 7.654.321. Para el siguiente producto ambos factores contiene exactamente 9 unidades y, por lo tanto, el producto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una vez más, mirando los valores de posición, tenemos los miles de millones de billones de billones de billones, el producto es 12.345.687.987.654.321. Este es un producto que nuevamente la mayoría de las calculadoras no pueden determinar sin convertirlo a notación científica y perdiendo algo de precisión. Antes de irnos, quizás se pregunte qué sucede si tenemos dos factores que contienen 10. Todavía podemos usar este patrón para ayudarnos a determinar el producto, aunque requiere un poco de trabajo extra. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí tenemos nuestro producto donde ambos factores contienen exactamente 10, por lo que siguiendo el patrón comenzamos en un recuento hasta 10 y volvemos a, pero sabemos que solo podemos tener un solo dígito en cada valor posicional, y en este momento tenemos un valor posicional de 10 en un billón. Y por lo tanto, para determinar el producto, necesitamos realizar un intercambiar 10.000 millones es igual a 1 10.000 millones, por lo que colocamos un 0 en el valor posicional de 1.000 millones, realizamos un intercambio y aquí tenemos 1 en el 10.000 millones de valor posicional.
Pero ahora observe que en el valor posicional de 10.000 millones tenemos 9 más 1 o 10.000 millones y, por lo tanto, necesitamos realizar otro intercambio colocando un 0 en el valor posicional de 10.000 millones y 1 en el 100.000 millones de valor posicional nuevamente. Esto se debe a que 10 y 10.000 millones equivalen a 100.000 millones. Y ahora tenemos 1 más 8 o 9 en los 100.000 millones. Valor posicional, un 0 cuando el valor posicional de 10.000 millones es un valor 0 y el valor posicional de 1.000 millones. Y tenemos nuestro producto final. Por lo tanto, todavía podemos usar el mismo patrón para determinar productos más grandes, pero tenemos que realizar algunos intercambios antes de determinar el producto final. Veamos si podemos leer este número correctamente. Nuevamente tenemos los millones de billones de billones de billones y quintillones. El producto es un quintillón 234 cuadrillón 567 trillón 900 billones 987 millones 654 mil 321. Espero que hayas encontrado esto interesante.